Listo, buenas noches a todos, el Señor les bendiga, ¿cómo están? Un saludo especial para las personas que se conectan también fuera del departamento. Un saludo para todos, oramos para que este mensaje sea de bendición, sobre todo en estos tiempos, que nuestra fe sea aumentada y que el Señor haga como tenga que hacer en cada una de nuestras vidas. Amén, eso es lo más importante. Lo más importante es que nosotros podamos estar en obediencia a su palabra aunque hayan luchas, aunque hayan batallas, como ciertamente las hay. Yo creo que todos los que estamos conectados y aún aquellas personas que posteriormente van a revisar el mensaje por YouTube, yo creo que todos hemos pasado por batallas y por situaciones fuertes o no tan fuertes. A veces uno dice, no, pues qué cosa tan fuerte, pero realmente nuestra vida no está siendo como perseguida por causa del evangelio y eso sí sería algo muy fuerte, pero también bíblico. Pero pues damos gracias al Señor por este tiempo, bendecimos a las personas que están, bendecimos a las personas que nos van a ver posteriormente por YouTube, aquellos que no tuvieron la posibilidad de conectarse hoy, pero también el miércoles anterior tuvimos un tiempo diferente de oración. Yo lo sentí como muy diferente, fue algo muy bonito y fue algo muy bíblico en donde todos los que estamos, todos los que nos conectamos participamos, que fue haciendo la lectura también de la escritura. Y es bastante bonito saber de la mano, o sea, cómo el Señor nos está llevando de su mano. Y lo que dijimos, sin tintes políticos, que es lo más importante, sino siendo muy, muy bíblicos, pues tratando de ser bíblicos, tratando. Entonces vamos a iniciar en esta tarde. Mi oración es que la internet les sirva a todos. Ahorita estamos como en época de invierno y a veces suele fallar un poquito. Nosotros hemos venido haciendo desde hace 5 semanas atrás. Usted recuerda cuando nosotros terminamos el tiempo de Pascua, cuando celebramos las primicias, cuando celebramos el Omer Reshid, usted se acuerda que comenzamos a contar 7 semanas, ¿se acuerda? Bueno, esta es la quinta semana. El eterno Dios nos ordena contar 7 semanas, que serían 7 por 7, 49, y a la semana siguiente es el día 50. Y en ese día 50 nosotros tenemos una celebración especial que se conoce en griego con el nombre de Pentecostés y se conoce en hebreo, discúlpeme, acá yo enderezo esto ya, y se conoce en hebreo con el nombre de Shavuot o fiesta de las semanas. Entonces esta es la semana quinta, de tal forma que ¿cuántas semanas faltan? Faltan 2 semanas, es decir, vendría siendo, se me perdió acá mi almanaque, mi calendario, como se llame, vendría siendo prácticamente 2 semanas, serían 15 días tal vez. Si no estoy mal, son 15 días, pero voy a verificarlo. Entonces, estamos ahorita en la semana número 5. ¿Listo? Y como ordena la palabra, entonces, como ordena el Señor a través de la palabra, entonces vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias al Señor porque nos lleva en este tiempo de conteo, porque esos conteos nacen del corazón de Dios con un propósito que también es profético, como probablemente lo vayamos a ver semanas después. Entonces yo le pido por favor que usted se una en oración conmigo. Amén. Señor Dios eterno, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado a nosotros. Padre, gracias porque a veces nosotros pensamos, Señor, en nuestra humanidad, que somos nosotros los que te regalamos el tiempo a ti, Señor, y es al revés, es al contrario. Eres tú, Señor, el que nos entregas este tiempo, sobre todo este día tan especial, Señor, sobre todo este día que no es un día ordinario, sino que es un día extraordinario. Es una santa convocación, Señor, para que nosotros nos reunamos en amor a ti y en obediencia a tu palabra, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, y te decimos, Señor, Dios del universo, gracias porque, Señor, podemos participar de este conteo, Señor. Es la quinta semana, Señor, y es un conteo en donde tú estás preparando nuestro corazón para llevarnos a esa preciosa fiesta de Shavuot, Señor, a esa fiesta, Señor, en donde indiscutiblemente, Señor, tú hablarás de una forma preciosa a nuestro corazón y en donde indiscutiblemente, como lo hemos estado aprendiendo, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de santidad va a continuar escribiendo esta preciosa Torá en nuestros corazones, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y te decimos en castellano, que es el idioma que nosotros hablamos: bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, que nos has ordenado, Señor, a través de
tu palabra, hacer este conteo, Dios de los cielos, para poder preparar nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para esta preciosa fiesta, para esta santa convocación de Pentecostés, de Shavuot. Y hoy entregamos este tiempo, Señor. Háblanos, háblanos, háblanos y fortalécenos, Dios de los cielos, a través de esta palabra, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a continuar con esta serie de mensajes que creo, no sé si este es el quinto o el cuarto, yo ya perdí la cuenta, pero nosotros estamos hablando de algo que se llama las obras de Abraham, y creo que lo hemos venido entendiendo en todo este tiempo. Recuerdo que el versículo base que nosotros estamos tocando es esa conversación que Yeshua, nuestro Mesías, sostuvo con aquellas personas que inicialmente habían creído en él, pero que después cuando Yeshua comenzó a confrontarlos, se le salió el mal genio, porque usualmente nos pasa eso. Cuando el eterno Dios nos confronta con su palabra, a veces no nos gusta, pero yo creo que si nosotros tenemos un corazón obediente, nosotros en humildad decimos: sí, Señor, tú tienes la razón, ayúdame y enséñame a obedecer tu palabra. Y recuerda usted que eso nosotros lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39. Permítame leerle solamente ese versículo, porque de allí es donde nos estamos basando para esta serie de mensajes. Juan 8:39, mire lo que dice el Mesías. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueran, acuérdese de eso, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. La pregunta es, con lo que nosotros hemos venido aprendiendo en estos sábados anteriores, ¿usted considera que es hijo de Abraham? Yo diría que sí, porque dice la Biblia que en la simiente del Mesías nosotros recibimos esa promesa de Abraham, y nosotros somos hijos de Abraham también, gracias al Señor, gracias a Yeshua. Ahora, creo, si no estoy mal, nosotros terminamos en Génesis 26, 4, 5, ¿cierto? Vaya por favor a Génesis 26, solo vamos a leer esos dos versículos y avanzamos. Es para ir recordando en dónde finalizamos hace 8 días, y de pronto en aras también que el mensaje no quede con un bache largo. Ahora, si de pronto usted está escuchando este mensaje y no ha visto las series anteriores, yo le pido por favor que usted la revise para que podamos entender. De hecho, los mensajes de los miércoles y los sábados parecen series, y con todo respeto lo digo: si usted se pierde un capítulo, se desconecta de la serie. Entonces es importante que nos adelantemos. ¿Listo? Génesis 26, por favor. Génesis 26, por favor, versículo 4. Creo que este fue de los últimos pasajes, de los últimos versículos que nosotros leímos la semana pasada hablando de Isaac. ¿Usted se acuerda que establecimos bíblicamente más o menos una edad aproximada que tenía Isaac? Pues bien, continuemos. Génesis 26, 4 dice el Señor, está hablando el eterno Dios a Isaac justamente, y dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿A quién anteriormente o previamente, mejor, le había dado la misma promesa? Al padre Abraham, ¿se acuerdan? Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Fue lo mismo que le dijo a Abraham, acuérdense. Y todas las naciones de la tierra, acá está, serán benditas. ¿Serán benditas dónde? ¿Cómo? En tu simiente, que fue lo mismo que le dijo el eterno Dios, ¿a quién? Perdón, al padre Abraham. Y el versículo 5, habíamos aclarado un poquito respecto a la traducción de este versículo 5, que versión tradicional, versión Reina Valera, dice lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz, está diciendo el eterno Dios, y guardó mi precepto. Usted se acuerda que esa palabra guardar es shamar. Se acuerda que eso nosotros lo revisamos hace como 3 años, dos años, cuando nos congregábamos por allá en las quintas. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, dijimos lo siguiente, y es que este versículo, lo más contextualizado posible y lo más apegado a las palabras del texto original, básicamente se podría entender de la siguiente manera, y permítame leérselo nuevamente antes de iniciar ya con el pasaje de hoy. Entonces está diciendo el eterno Dios a Isaac que le iba a bendecir como recompensa que Abraham obedeció. Hasta ahí va perfecto. Y guardó lo que yo guardo. Esa es la gran diferencia.
que la versión más aproximada al original, el eterno Dios dice, y guardó lo que yo guardo, mis mandamientos y mis leyes de mi Torá. Es decir, el primer guardián de los mandamientos y de la ley de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Y Abraham guardó lo que Dios guarda. Y si nosotros somos hijos de Abraham o nos jactamos de ser hijos de Abraham, tenemos que hacer las mismas obras que Abraham hizo, que era efectivamente lo que el Mesías le estaba diciendo allí a las personas que le estaban escuchando en el capítulo 8 de Juan. Si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham deberían hacer. Y si nosotros dijimos también hace 8 días, anhelamos esas promesas de Abraham, entonces tenemos que hacer las mismas cosas que Abraham hizo, es decir, las mismas obras que Abraham hizo. De hecho, el apóstol Juan dice, los que dicen que están en el Mesías deben andar como él anduvo. Y si usted revisa los evangelios y si usted revisa cada una de las epístolas, jamás, jamás, jamás vamos a encontrar que el Mesías violó la ley del eterno Dios. Y nos dice el apóstol Juan que yo tengo que andar como él anduvo. Amén. Ahora, quiero por favor que se adelante unos capítulos del libro de Génesis y por favor se vaya al capítulo 28. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 1. Vamos a iniciar con algo. Hemos visto las obras de Abraham, ¿cierto? Ahora, esas obras, la palabra correcta a emplear sería ahí, repercutieron tal vez en su hijo, en su nieto, tanto así que también recayeron sobre nosotros, sobre nosotros. Y es interesante lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, hablamos de Abraham, hablamos someramente de Isaac, pero ahorita vamos a hablar de algo relacionado con Jacob que también tiene que ver con la bendición que él recibió por las obras de Abraham. ¿Listo? Génesis 28, 1 dice entonces Isaac, usted se acuerda de la cuestión de la primogenitura con Esaú. Yo creo que todos lo tenemos claro. Todos lo tenemos claro. Ya había pasado lo de la cuestión de la primogenitura y mire lo que viene a continuación. Entonces Isaac llamó a Jacob. Ya Isaac era ancianito, entrado en años, y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes, eso casi que mandó fue como una súplica, no tomes mujer de las hijas de Canaán, es decir, no vayas a emparentar con estas mujeres que no sirven a nuestro Dios y tienen otras leyes. Versículo 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, es decir, a donde el abuelo, ¿cierto? Padre de tu madre es el abuelo, sí. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, es decir, el tío, hermano de tu madre es el tío. Labán era tío de Jacob. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Y esta oración sería muy bonita que un hombre, una mujer de Dios la pudiera también hacer sobre sus hijos. Versículo 4, sí. Y te dé la bendición de Abraham. Fíjese, Abraham fue tan trascendental, las obras de Abraham, que mire, Isaac está hablando, te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Recuerde usted, insisto, en Abraham, en la simiente de Abraham son benditas las naciones de la tierra, y esa simiente no es otra que Yeshua, nuestro Mesías. Todo parte de la bendición de Abraham, porque Abraham guardó lo que el eterno Dios guardó. ¿Y qué guardó Abraham? Lo vimos nosotros iniciando la ley de Dios y los mandamientos. Amén. Ahora, el versículo 5 dice lo siguiente. Póngale cuidado. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú, póngale cuidado a este versículo 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Yo creo que ese Esaú estaba que ardía en un coleronón, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí.
y que cuando le bendijo, mire la actitud del señorito Esaú, que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre. Es decir, Esaú vio la orden como que la súplica y vio la obediencia de Jacob, ¿cierto? Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio a sí mismo Esaú, póngale mucho cuidado, vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. ¿Y sabe lo que dijo? Parafraseémoslo. Pues para sacarle la piedra, para sacarle el mal genio, mire lo que voy a hacer. El versículo 9 dice, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Como que esa fue una de las venganzas, sacó la espina de las venganzas, no de las venganzas de Esaú hacia sus padres. Una venganza, así con que no le gusta, no quiere que emparentemos con estas, pues ahora no voy a tomar una, sino voy a tomar varias. Ahora sí, para que se pongan bravos por algo. Y fíjese que es la misma actitud que tenemos a veces con el eterno Dios, cuando expresamente nos manda algo en la palabra y nosotros decimos, pues no. ¿Para qué voy a cumplir? Muchas veces, y con mucho respeto yo lo digo, muchas veces nosotros, lamentablemente, tenemos la actitud de Saúl con el eterno Dios, cuando Él nos manda cosas expresas en su palabra y nosotros le desobedecemos. Pero mire lo que dice el versículo 10. Se fue juicioso y obediente Jacob, y salió pues Jacob de Bérseba y fue a Harán, porque así le mandaron los papás, ¿cierto? Y mire cómo dice la Reina Valera este versículo. Y es importante que nosotros miremos la diferencia, porque recuerde que cada detalle en la Biblia tiene relevancia, cada detallito tiene relevancia. Mire cómo dice la Reina Valera. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. La mayoría de las versiones tradicionales dice y llegó a un cierto lugar, pero la versión original dice y llegó al lugar. Hay una gran diferencia entre llegar a un cierto lugar, a eso a cualquier potrero te sirve, a llegar a un lugar específico y determinado, y ahorita vamos a entender por qué. Y dice la Biblia, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y mire la otra cosa que dice la versión tradicional. Y tomó de las piedras de aquel paraje. Pero el texto original dice, y tomó una piedra del lugar. Y tomó una piedra del lugar. Entonces son dos cosas que nosotros tenemos que ponerle especial cuidado en esta tarde. Entonces miremos primero el asunto del lugar. ¿Le parece? Primero miremos el asunto del lugar. Entonces dijimos, la versión tradicional dice, y llegó a un cierto lugar, pero el texto original dice que llegó al lugar. Y dijimos, llegó a un cierto lugar, puede ser cualquier lugar, puede ser un lugar al azar, puede ser el sitio más acolchonadito para descansar. Pero cuando el texto original dice y llegó al lugar, denota mejor un lugar específico, un lugar que había sido previamente separado, el lugar que el eterno Dios quería para Jacob. Casi digo Abraham, si en algún momento llego a decir Abraham hablando de Jacob, le pido por favor que usted en su cabeza haga la conexión y entienda que estoy hablando de Jacob, no de Abraham. ¿Listo? Entonces, cuando usted habla del lugar, tiene una connotación distinta. Ahora, ¿sabe cuál era ese lugar? Y lástima que estemos así como virtual y no podamos poder interactuar, pero ¿sabe cuál era, de qué lugar se trataba? ¿Cuál cree usted que se trataba o cuál cree usted que era ese lugar al cual llegó Jacob? Porque no era cualquier lugar, era el lugar. Pues ese lugar, amada congregación, no es nada más y nada menos, o mejor, no es otro que el monte Moriah.
es el monte Moriah. Por eso no es cualquier lugar, por eso es el lugar. Y si nosotros hacemos memoria de lo que hemos venido aprendiendo en estos sábados anteriores, vamos a poder ver la relevancia tan importante del monte Moriah. Usted se acuerda lo que pasó en Moriah, ¿cierto? Abraham e Isaac suben al monte Moriah, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? También dijimos, años después el rey Salomón edificó allí, ¿qué? El templo. Y omití un dato, qué pena con usted, omití un dato en los sábados anteriores, y ese dato es que justo allí en el monte Moriah queda Jerusalén, que es la capital de Israel, la capital del reino de Israel. Casi nada, se me olvidó. Ahora, en ese momento, por supuesto que todavía no había sido edificada, ¿cierto? Y allí, justo allí, póngale cuidado, justo allí a donde llegó Jacob, justo allí a donde llegó Jacob, iría a morir Yeshua, nuestro Mesías. Si se da cuenta, su merced, que no era un lugar a la deriva, si se da cuenta que no era un lugar, sino era el lugar. Ahora, entendiendo la cuestión, si ve que es que todos los detalles, nosotros tenemos que ponerle todos los detalles, estar atentos a todos los detalles. Ahora, dice la Biblia, y tomó de las piedras de aquel paraje. ¿Cierto que así dice la versión tradicional? Dice, y tomó de las piedras de aquel paraje. Pero lo más cercano, dicen los estudiosos, al contexto original es, y tomó una piedra del lugar, no cualquier piedra al azar, así como no fue cualquier lugar al azar, sino que tomó una piedra del lugar y la puso a su cabecera, ¿cierto? Y se acostó en aquel lugar. Ahora, ojo, su cabeza iba a estar descansando ¿sobre qué? Sobre esa piedra. Ahora, la palabra piedra en hebreo es la palabra eben. Eben, no se me olvidó decirle el código, pues la referencia en hebreo en el Strong, pero se la voy a quedar debiendo, aunque usted la puede buscar también por Google y se va a dar para pues que verifique la información. Es la palabra eben, B larga, E-N, eben. Eben, así se escribe piedra en hebreo, ¿listo? Así se escribe piedra en hebreo. Ahora, esta palabra piedra, eben, en hebreo, está conformada o está compuesta por dos palabras más, que son dos palabras que tienen un significado tremendo y que si nosotros entendemos solo esto, podemos decir gracias eterno Dios porque pude escuchar hoy tu palabra. Entonces, Eben está compuesta por dos palabras más, La palabra la palabra Ab y la palabra Ben. Entonces, usted toma la palabra Ab y la palabra Ben y forma la palabra Eben, que significa piedra. Pero la palabra Av significa padre y la palabra Ben significa hijo. Así que padre más el hijo es igual a Eben, piedra. Por eso no era cualquier piedra de cualquier paraje. Esta piedra representaba proféticamente algo muy, muy grande que nosotros hemos estado viendo en estos sábados anteriores. La unión entonces, amada congregación, de la palabra padre y la palabra hijo forman la palabra piedra en hebreo. Y esa piedra no era una piedra al azar. No era una piedra al azar. Nos está dando a entender el Señor en este pasaje, que el Padre y el Hijo son uno. Que el Padre y el Hijo son uno. Ojo, no son el mismo, que es diferente a ser uno. Por ejemplo, los esposos, ustedes son uno, dice la Biblia, ustedes son uno, pero no son el mismo. Definitivamente no son el mismo. Es decir, un cónyuge no puede ir al baño por el otro porque no son el mismo, pero son uno.
Y esto hace referencia al principal mandamiento que el eterno Dios nos mandó a nosotros. Yo le pido por favor que sin perder de vista Génesis 28, estamos en Génesis 28, ¿verdad? Vaya por favor a Deuteronomio 6. Vaya por favor a Deuteronomio 6. Pero no vaya a perder la página, por favor, de Génesis 28. Deuteronomio 6 dice lo siguiente. Deuteronomio 6, no le dije el versículo, ¿cierto? Deuteronomio 6:4, mire lo que dice. Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno. Oye Israel. Esto de oye Israel, oye es la palabra hebrea Shema, Shema. Y lo que dice aquí es Shema Israel. Y esta es una de las oraciones más preciosas y de los mandamientos más preciosos que hay en la palabra. Shema Israel. Creo que eso lo cantamos también ocasionalmente. Shema Israel. Oye Israel, y este oye siempre está ligado y fue de lo primero que yo comencé a aprender el año pasado. Este oye en la Biblia siempre está ligado a oír para obedecer, oír para obedecer. Oye Israel, Shema Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno, uno, uno. Y esa palabra para uno es la palabra Ejad, ¿ok? Es la palabra Ejad. Versículo 5. Ojo a esto, insisto, por favor, insisto, que sean uno no quiere decir que sean el mismo, no quiere decir eso. Versículo 5, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, está diciendo el Señor. ¿Y usted se acuerda cuál es la evidencia tangible del amor al eterno Dios? ¿Se acuerdan qué fue lo que nos dijo Yeshua, nuestro Mesías? Si me aman, guardan mis mandamientos. A mí en Facebook muchas veces uno ve publicaciones como si amas a Dios, comenta amén. Si amas a Dios, di de qué ciudad te conectas. No, esas son bobadas. Bueno, de pronto para conseguir adeptos y suscriptores a las páginas. Pues la prueba tangible no es si amas a Dios, díselo muy fuerte. No, tampoco. Si amas a Dios, cántalo, grítalo, rúgelo. Hay menos. Si amas a Dios, dice el Mesías, guarda mis mandamientos. Arrebátalo tampoco, guarda mis mandamientos. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, está diciendo el eterno Dios, estarán sobre tu corazón. ¿Se acuerdan quién es el que escribe estas palabras en nuestro corazón? El dedo de Dios. ¿Y se acuerdan quién es el dedo de Dios? El Espíritu de Santidad. Y cuando estas palabras están siendo escritas en nuestro corazón, quiere decir que nosotros estamos en el viejo pacto o en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Esas son las predicaciones de los miércoles. Si usted de pronto no las ha escuchado, yo le invito para que tengamos una idea más clara. Entonces, Yahweh es uno. Yahweh es Ejad. Amén. Y significa esa unidad preciosa que hay en el Padre, entre el Padre y el Hijo. Eben, Padre e Hijo. Eben, piedra, 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 que fue la piedra, entonces, volviendo al tema de Jacob, que fue la piedra, Eben, compuesta por dos palabras, Av y Ben, porque la sumatoria del Padre y el Hijo da como resultado esa piedra, fue la que tomó Jacob para recostar su cabeza. Yo espero que no me haya enredado, por favor, con la explicación. ¿Sí ven que nada de la escritura es al azar? El problema es que cuando yo comienzo a mirar versículos y digo, este sí, este no, como deshojando margaritas, este sí, este no, este sí, este no, ya comienzo a adulterar la escritura. Ya la adultero, ¿ven? Y entonces continuemos en Génesis, o si no se me va el tiempo y no puedo explicar lo otro. Y Jacob recostó entonces su cabeza sobre esa Eben, sobre esa piedra, amén. Jacob recostó su cabeza sobre esa Eben. Ahora, fíjese cuál era la situación de Jacob. Jacob, ¿cómo estaba anímicamente? ¿Cómo estaba anímicamente Jacob? Y probablemente, pues yo le tengo que hacer la pregunta a usted, ¿cómo está anímicamente? ¿Qué tal que estemos como Jacob? Uno no lo sabe, ¿no? ¿Cómo estaba anímicamente Jacob? Su hermano quería venganza, quería sangre, probablemente lo quería matar. Vivía zozobra, angustia,
básicamente salió por obediencia, pero no sabía a dónde iba a llegar, no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a ser su suegro, Labán. A lo mejor se preguntaría, ¿será que Labán sí va a ser buena gente? ¿Será que no? Y si usted ha leído el relato bíblico, usted ya se va a dar cuenta cómo fue que Labán trató a Jacob. Y él en medio de esa angustia y en el medio de esa preocupación llega al lugar y lo único que se le ocurre hacer es tomar Edén y recostar su cabeza sobre la piedra. Voy a poner el ejemplo más tonto de la vida. Cada quien, dicen que uno solamente puede dormir bien en su propia cama. Yo no sé. Cuando uno va de visita, uno como que no, por más lindo que lo atiendan, uno no extraña su cama y sobre todo extraña su almohada, porque de la almohada también depende que usted tenga un buen descanso o no. Y a este señor patriarca se le ocurre recostar la cabeza nada más y nada menos que sobre una piedra. Y si nosotros no estudiamos lo que estamos estudiando, entonces vamos a decir, pero ¿qué le pasa a Jacob? ¿Qué le da a Jacob? Pero ya entendemos que él recostó su cabeza y recostó sus preocupaciones sobre el Padre y sobre el Hijo, que son uno, que son Ejad. Amén. Imagínense las turbulencias del alma que había en Jacob. Y yo no sé si tal vez su alma está en turbulencia en esta tarde por alguna noticia, por alguna razón. Pero el eterno Dios nos está enseñando a nosotros, a que nosotros podamos hoy, 8 de marzo, siendo las 4:58 de la tarde, que nosotros hoy podamos recostar nuestra cabeza en Yeshua, porque al recostar nuestra cabeza en Yeshua, como Él es uno con el Padre, estaremos recostando nuestra cabeza en el Padre y podremos tener descanso. Nuestra alma podrá entrar en quietud y podrá entrar en paz. Amén. Usted necesita descansar sobre esa piedra que es Yeshua. Yo necesito Dios, solo Dios sabe cuánto lo necesito yo. Ahora, ¿qué representa esa cabeza? La cabeza, ¿qué representa la cabeza? Esta mi cabeza y esa su cabeza. ¿Qué representa esta cabeza? Representa mis planes, representa mis propósitos. Esta cabeza que yo tengo acá representa mis deseos. Esta cabeza que usted ve acá representa lo que yo soy. Me representa a mí, Jimena Porras, tal como soy yo. Y esa cabeza le representa a usted tal como usted. Y el eterno Dios lo que está diciendo es, tal como tú eres, recuéstate en mí, que yo soy la piedra. Del hombre es hacer los planes, pero de Dios está que se cumplan. Me encontré con esta versión de este proverbio de la Dios habla hoy y quiero compartírsela a usted. Proverbios 16:1, mire esta versión tan bonita, Dios habla hoy. Casi no la usamos por aquí, casi no, hace mucho que no, pero me gustó esta versión. Y no dista del original, que es lo más importante. Hay versiones muy lindas que no tienen nada que ver con lo que realmente quiso decir el Señor. Proverbios 16:1 dice, los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Los planes son suyos, pero la palabra final, quien decide si se cumplen o no, es el eterno Dios. Es el eterno Dios. Yo hace muchos años planeé muchas cosas para mi vida y muy probablemente de aquí a esta edad, yo decía, a esta edad voy a estar en esto, pero me faltaba lo más importante a mí, y voy a abrirle mi corazón a usted que me conoce. Me faltaba lo más importante, ¿y sabe qué era lo más importante? Yo hasta el año pasado creía que era una mujer obediente a la Biblia, se lo aseguro, voy a abrirle mi corazón, se lo digo a usted. Yo decía, pues yo soy una mujer obediente a la Biblia. De hecho, en el 2016, si usted se acuerda, yo lo mencionaba incluso en la congregación en donde estaba para ese entonces. ¿Cómo creo yo que fue el Señor puso un sentir en mi corazón de algo que yo llamé o que Él llamó, no sé, obediencia sin contemplaciones? ¿Usted se acuerda? Yo dije, sí, Señor, voy a obedecerte, voy a obedecerte. Y hasta el año antepasado yo creí que era una mujer obediente. Pero el año pasado, cuando comencé a darme cuenta que me faltaba por obedecer media Biblia, yo dije, uy, Señor, con razón yo había planeado tantas cosas, pero
Tú tienes la última palabra para determinar si esas cosas se cumplen o no. ¿Y qué fue lo que yo comencé a hacer? Cuando el Señor comenzó a quitarme el velo, yo dije, bueno, Padre, me puedo ganar muchos problemas y realmente no me interesa, pero yo quiero obedecerte sin contemplaciones. Yo le decía a Paulita en estos días, es el velo que quita el Mesías, el Señor, porque el apóstol Pablo lo dice, es un velo que solo el Señor quita. Y es como ese velo cuando la novia está contrayendo matrimonio con el novio. Está la novia con ese velo y usted no ve que llegue el señor encargado de las llaves de los carros a quitarle el velo a la novia, ¿o sí? Yo creo que se gana de pronto su reprimenda. ¿Quién es el que le quita el velo a la novia? ¿Quién es el que le quita el velo a la novia? El novio, ni siquiera el suegro, la suegra, el cuñado, no, el novio. Y comienza el novio de una forma sutil y delicada a levantar ese velo. Lo comienza a levantar de tal forma que la novia pueda verlo perfectamente. Y eso es lo que el Mesías está haciendo con nosotros. Nos está levantando ese velo para que a través de su bendita Torah nosotros le conozcamos más. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo que hace la Torah. Amén. Avancemos, avancemos. Versículo 11. Vea todo eso de un versículo. ¿Sí ven que es bueno no saltar detalles? Bueno, avancemos. Yo creo que voy a ir comenzando a recortar el mensaje. Versículo 11. Entonces dijimos, y llegó al lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó una piedra del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ya entendimos que ese lugar era Moría, ¿cierto? Ya entendimos. Ahora, ¿qué pasó en Moría con Abraham? ¿Usted se acuerda que nosotros dijimos que Moría viene de la misma raíz de otra palabra hebrea que es moré y que moré es una persona que enseña? Moré es maestro en hebreo y morá es maestra en hebreo. Entonces, el Señor que hizo con Jacob allí apenas recostó su cabeza sobre la piedra. ¿Qué hizo? Comenzó a enseñarle, recuesta su cabeza sobre la piedra, pero pudo descansar. Y apenas comenzó a descansar, el Señor comenzó a enseñarle lo que iba a pasar y comenzó a revelarle. Sabe que a mí casi no me gusta usar la palabra revelar, pero sí la palabra revelar es bíblica. Lo que pasa es que la han desgastado tanto en cosas que no tienen relación con la escritura que a veces uno ya le da como fastidio algunas cosas. Pero la palabra revelar, de hecho, sí está en la Biblia. ¿Mm? Entonces, el Señor el Señor comienza a enseñarle. Cuando el alma ya de Jacob comienza a descansar, el Eterno comienza a revelarle, comienza a enseñarle. Y es lo que Dios espera de nosotros, que así las cosas no salgan como nosotros queramos, así la situación esté como está en nuestra nación, que nosotros podamos recostar la cabeza sobre él y podamos descansar. Y en la medida en la que yo logro descansar, téngalo por seguro que el mismo Padre me va a comenzar a revelar a través de su espíritu guiándome por su palabra. ¿Cuántos de ustedes en algún momento no se han arrodillado y le han dicho al Señor, Señor, muéstrame, y se han agarrado los cabellos y se han espichado lo que le queda de las mejillas, pero muéstrame? Yo lo hacía, hace poco lo hice, pero entendí esta palabra y no, es hasta que yo descanse y mi alma entre en paz que el Señor va a comenzar a mostrarme. Y descansó tanto Jacob que tuvo un sueño y mire lo que soñó. Y soñó. Y he aquí, póngale cuidado a esto, por favor. Póngale harto cuidado. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Lástima no tener acá una escalera, aunque sea de juguete, como para ir haciendo, haciéndolo más didáctico. Una escalera, pues mire, digamos que esto es una escalera, listo, estaba apoyada en tierra. Y su extremo, yo no sé si estoy enfocando bien, a veces miro en YouTube y estoy toda desenfocada y digo qué vergüenza, pero bueno, yo espero que sí. Su extremo dice, tocaba el cielo, ¿listo? Tocaba. O sea, su extremo tocaba el cielo y su otro extremo que tocaba, pues la tierra, obviamente. ¿Mm? Y aquí ángeles, gracias, por ahí me están haciendo una, que no sea eléctrica, por favor, eso. Y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de Dios. ¿Qué hacían los ángeles de Dios? ¿Qué hacían? Subían ángeles
y descendían ángeles por ella. Eso, mándela al pastor Zenén, gracias. Mire lo que hizo el pastor Zenén en su escuelita. Dice que la obra de arte. ¿Será que sí se alcanza a ver? No sé si Paulita me regala un WhatsApp y me confirma si se alcanza a ver. Listo, eso hágalo bien con nubes. Gracias, Omar. Y retíñalo, por favor, con el Es que necesitamos entender eso. Ok, recordemos por un momento en dónde estaba Jacob en ese instante. Recuerde usted en dónde estaba Jacob en ese instante cuando él tuvo ese sueño y fue enseñado por el eterno Dios. Allí estaba en Moría, estaba en el monte Moría, en la tierra donde Abraham subió con Isaac, en el mismo lugar en donde construían el templo, mismo lugar en donde murió ¿quién? Yeshua, mismo lugar, mismo lugar. Resulta, póngale cuidado, por favor, gracias. Mire la escalera. Mire la escalera. Paulita no me confirmó, pero bueno, mire la escalera, mire la escalera. Yo espero que realmente se esté viendo. Mire la escalera. ¿Ok? El cielo y la tierra. ¿Ok? Moría. Monte Moría. Monte Moría. Acuérdese de eso. Monte Moría. ¿Listo? Estábamos diciendo. Resulta que cuando Yeshua murió en la cruz, él quedó como suspendido entre el cielo y la tierra, ¿sí o no? Estaba colgado del madero. Ojo, por favor, póngale cuidado. Él estaba colgado del madero y quedó suspendido ¿entre qué? Entre el cielo y la tierra. Y lo único que lo estaba sosteniendo realmente eran los clavos a la cruz, ¿sí o no? Era lo único que lo estaba sosteniendo en ese momento. En ese momento, por favor, mucha atención, en ese momento en que el Mesías estaba suspendido, colgado en el madero, suspendido entre la tierra y el cielo, en ese momento él, Yeshua, nuestro Mesías, era la única conexión existente entre la tierra y el cielo. Era y será. Tal cual como la escalera de Jacob, tal cual como eso que vio Jacob, allí en el mismo lugar, allí en el mismo monte, lo que vio Abraham años atrás. ¿Se acuerdan? En este monte se dejará ver, lo mismo vio Jacob, exactamente igual, exactamente igual. Y el versículo 13 dice, y aquí Yahweh estaba en lo alto de la escalera. ¿Yahweh estaba en qué? En lo alto de la escalera. He aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén y amén. ¿Fue la misma promesa que le dio a Abraham? Pregunta. ¿Fue la misma promesa que le dio a Abraham? Fue exactamente la misma promesa que le dio a Abraham. Yahweh estaba en lo alto, dice la Biblia en el versículo 13. Yahweh estaba en lo alto. Yahweh estaba en lo alto. ¿Listo? Estaba el cielo, digamos que acá estaba el cielo, y más arriba, en lo alto acá estaba el cielo, y más arriba estaba ¿quién? Estaba Yahweh. El cielo y más arriba estaba Yahweh, estaba el Padre. Y entre el cielo y la tierra que estaba esa escalera. Y esa escalera, yo sé que usted ya lo entendió, esa escalera representa ¿a quién? Esa escalera representa a Yeshua nuestro Mesías. Él, Yeshua, él es el mediador entre Dios en lo alto, y nosotros los hombres acá en la tierra. Amén. Él es el mediador. Allí, colgado en el madero, se cumplió esta profecía que vio Jacob. Yeshua, el mediador.
el mediador entre Dios en lo alto y nosotros los hombres acá en la tierra. Yeshua es la conexión por excelencia entre la tierra y el cielo. La conexión por excelencia entre la tierra y el cielo. Y la piedra, ¿no? Eben, Av, que es padre, y Ben, que es hijo. Si ven, como cuando se estudia la palabra así versículo por versículo, realmente no hay pierde en nada. Cada cosa tiene su función. ¿Queremos llegar al Padre? Pues solamente a través de Yeshua. Y con mucho respeto yo sí quiero decir, no hay corredentores, no existen corredentores. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mesías, hombre. Él es la escalera. Ahora entendemos más estos versículos. A nosotros hace muchos años nos hacían aprender estos versículos, ¿sabe para qué? Únicamente para refutarle a los que tenían una fe diferente a la nuestra. Pero no entendíamos mucho. Váyase por favor a Juan 14. Juan 14, versículo 6, por favor. Yo creo que ya casi termino. ¿Listo? Juan 14, 6. Juan 14, 6, porfa. Yeshua le dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie mire otra vez acá el muñeco que hizo el pastor Zené. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede subir al Padre sino por medio de él, que es la escalera. Nadie. Él es Yeshua. Él es la escalera entre el Padre y nosotros que estamos en la tierra. Si me conocen a mí, dice el versículo 7, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y no se desgaste diciéndonos esas cosas, muéstranos al Padre. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú muéstranos al Padre? ¿Por qué el Mesías dijo eso? Porque él y el Padre son uno, son ejad, no son el mismo, son uno. ¿Se acuerda? Av, Padre, Ben, Hijo, Eben, piedra, son uno, no el mismo. Ahora tiene sentido porque Jacob no cogió perdón, creo que lo pronunció horrible, Jacob. Ahora sí tiene sentido porque Jacob cogió una piedra del lugar específico, no de cualquier paraje, cualquier piedra, no, todo tiene razón de ser. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si dice ahí, créanme que yo soy en el Padre, discúlpeme, y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. ¿Y cuáles son esas mismas obras? ¿Cuáles son esas mismas obras? Porque, amada congregación, si usted todavía está conectado, yo espero que sí, porque Yeshua no vino a hablar ni a hacer cosas diferentes a las que el eterno Dios mandó a hacer de Génesis a Malaquías. Él no vino a contradecir lo que el Padre nos enseñó en el monte Sinai, todo lo contrario. Él vino a enseñarme y a decirme, hija, Jimena, si puedes caminar como yo caminé, en obediencia a la ley y a los mandamientos. Aquí voy a hacer mejor no voy a hacer un paréntesis. Versículo 12. Amén, amén les digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y muchos hoy predican este versículo diciendo, si él resucitó muerto, yo voy a resucitar el doble de muertos. Si él hizo milagros, yo voy a hacer el doble de milagros. Usted no escuchó esas predicaciones. Si él multiplicó, yo voy a multiplicar el doble. Ojo,
que la primera obra que él hizo se llama obediencia, obedecer a la ley y a los mandamientos. A eso sí no lo saltamos, eso sí no. Lo que iba a decir antes era lo siguiente. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 9, o capítulo 9, versículo 10, usted revíselo en su casa, el Eterno da una orden a su pueblo, y es que cuando vayan a salir a la guerra toquen el shofar cuando vayan a salir a la guerra. No sé exactamente si es Números 10:9 o Números 9:10. Y hay una situación que con toda, y voy a hacer un paréntesis, supremamente respetuoso, pero también enérgico, y es un llamado de atención para nosotros, por favor. En razón a esta situación que se está presentando en nuestro precioso país, uno escucha y uno ve. Yo no sé si es que la gente piensa que esta situación se arregla a punta de chofarazos. Y entonces toca el chofar, toca el chofar, toca el chofar. Pero listo, está bien, si lo quieren tocar, tóquenlo. Yo no, pues yo realmente no tengo ningún, pues yo creo que el Señor tampoco tiene ningún problema con eso, es lo más importante. Pero hay una cosa, yo no me puedo parar a decir que la ley de Dios fue abolida y a los 5 minutos decirle a todo el mundo que toque el chofar, porque el sonido del chofar está en la Torá. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Si creemos que esto se arregla a punta de chofares, estamos equivocados. ¿Por qué fue efectivo el toque del chofar? Porque ellos estaban obedeciendo la ley de Dios y a los mandamientos. Número 19 está diciéndome acá los pastores, número 19. Entonces nosotros no podemos andar quebrantando la ley y así enseñando a la demás gente y después convocando al pueblo a que toque el chofar, porque el chofar es un arma de guerra poderosa. No, señores, el arma de guerra poderosa es la obediencia a la ley de Dios y a los mandamientos. Esa es el arma de guerra poderosa, no andar tocando el chofar. Y entonces, y con mucho respeto, yo digo, no volvamos a chofar la patica del conejo, la pata de conejo para la buena suerte, para que la situación en Colombia se mejore. Porque ciertamente si estamos así es porque nosotros mismos hemos quebrantado la ley de Dios. Es por eso. Por eso el llamado hoy es arrepentirnos y a comenzar a obedecer la ley de Dios. Y los primeros que tenemos que arrepentirnos somos nosotros, los pastores y los encargados de enseñar la palabra, porque nosotros mismos hemos llevado al pueblo a la desobediencia, diciendo no obedezcas, no cumplas, porque por la gracia ya tú no tienes que obedecer eso. Y lo hablan con un desdén y con y una forma tan peyorativa que yo digo, Señor, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? La clave no está en tocar el chofar, amada congregación, ministerio, palabra de verdad y vida. La clave no está en sonar el chofar. La clave está en su obediencia. Y la verdadera guerra espiritual es que usted todos los días muera a usted mismo, se humille delante del eterno Dios y le obedezca. He allí la clave para todo. Vamos a continuar y terminamos. ¿Listo? Entonces, esa escalera que vio Jacob, ¿cuál era? Yeshua, nuestro amado Mesías. Versículo 13. Y aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella. Ya lo leímos, ¿verdad? Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estaba acostado nada más y nada menos que en Jerusalén. Qué bonito. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿A quién le dijo eso antes? ¿A quién se lo había dicho? A Abraham. A Abraham. ¿Sí ven las obras de Abraham hasta dónde llegaron? Y llegan hasta hoy, 8 de mayo de 2021. No, de 2021, sí, de 2021. Será tu descendencia entonces como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Usted es familia de esta tierra. Somos benditos. Somos benditos en la simiente de Abraham, que es Yeshua, nuestro Mesías. Somos benditos, somos benditos. Y si guardamos lo que Abraham guardó, todavía más. Las obras de Abraham. Acuérdense, las obras de Abraham, amados, acuérdense de eso. Yo no sé cuánto tiempo su merced me tenga más con usted, porque ahorita esto es incierto, hoy estamos, mañana no sabemos, pero acuérdense, guardemos la preciosa palabra de Génesis a Apocalipsis sin quitar, sin añadir, por favor, que ese sea el legado que uno le puede dejar a usted. Que en algún momento de su vida, pase lo que pase, continúe con nosotros o no, porque solo el eterno Dios lo sabe, que usted pueda decir, tuve pastores
Tuve pastores de Torá que amaron al eterno Dios y su palabra. Yo sueño con eso, con que el eterno Dios levante una congregación que ame su palabra en integridad de Génesis, Apocalipsis, y que algún día, cuando ya no estemos acá en la tierra, los niños que están creciendo, mi misma sobrina diga, mi tía era como era, pero algo me enseñó mi tía y es a amar a Dios y amar a sus mandamientos. Y eso a ella jamás en la vida se le va a olvidar. A mi sobrina nunca se le va a olvidar que los viernes a las 6 de la tarde nos sentamos en familia y recibimos el Shabbat y mi papá hace una oración por nosotros. Y a las personas que dicen que eso no hay que hacerlo, yo le quiero decir que sí hay que hacerlo, porque yo no veo nada satánico en que el sacerdote de casa nos bendiga a toda la familia iniciando el Shabbat. Realmente no es nada antibíblico. Le dicen tu simiente, que es la simiente del Mesías. Serás bendito, serás bendito. Y en el contexto bíblico lo aprendíamos también en estos días, lo aprendíamos, y sé que Paulita también ya creo que lo está aprendiendo porque ya también está estudiando, lo aprendíamos que en este contexto la bendición hace referencia a ser adoptados como hijos, a ser adoptados como hijos. Amén. Esa es la bendición. Ahora yo quiero que avancemos. Maldición obviamente es lo contrario. Maldición es permanecer fuera, permanecer como hijos no legítimos, como hijos sin derechos. Amén. Versículo 15. Uy, salté altísimo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice el eterno Dios. Y yo diría, Señor, amén. No te dejaré, porque no te dejaré. No te dejaré. Yo digo, Padre, que esta palabra sea para nosotros. Si yo aprendo a recostar mi cabeza en Yeshua, si yo aprendo a poner mis proyectos, mi vida en sus manos, si mi fundamento es Él, Padre, no me dejes, guárdame, guárdanos a donde sea que vayamos y no nos dejes, por favor, hasta que tú cumplas lo que dijiste que harías con nosotros, Señor. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no sabía, yo no lo sabía. Él entendió que allí estaba el Señor y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe por qué lo dijo Jacob? ¿Sabe por qué lo dijo Jacob? Yo he escuchado unas predicaciones, Padre Santo. Hace años he escuchado unas cosas tan esotéricas de este versículo que es, cuando explicaban esto era puro esoterismo rampante, creo que se dice, pero fíjese que todo apunta a Yeshua, al Mesías. Allí se estaba manifestando la presencia de Dios. El Padre, Af, manifestándose a través de su Hijo. Ven, Eben, la piedra, y esa piedra es Yeshua. Lo mismo que vio Abraham cuando dijo que el Señor se dejaría ver en ese lugar, fue lo mismo que vio Jacob, fue lo mismo a Yeshua exaltado. Yeshua, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Yeshua HaNosri, Behemet HaYehudín. Las iniciales significan Yahweh. ¿A quién estaba viendo? A Yahweh en lo alto y a la escalera que es Yeshua. Esa conexión entre nosotros y el Padre. Lo estaba viendo Jacob. Y eso que vio Jacob ahora es tangible y es real. Es real y tangible para usted y para mí. Es real, eso ya pasó y ahora lo podemos tocar, ahora lo podemos palpar. Ahorita yo me puedo recostar sobre esa almohada, pero al mismo tiempo puedo recostar mi alma y mis preocupaciones en la roca que se llama Yeshua y puedo tener descanso y puedo aquietar mi alma. Y si mi preocupación es mi familia, mis padres, la congregación, el país, puedo descansar confiada en que si yo recuesto mi cabeza en Yeshua es porque voy a tener paz, la paz que tenemos las personas que intentamos guardar sus mandamientos. Amén. Y vamos a terminar con estos versículos y ya finalizamos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal.
y derramó aceite en ella, que fue básicamente lo que Yeshua hizo hoy en el monte. Fue triturado y derramó ese aceite, pero no lo alcanzamos a ver hoy. Versículo 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, ojo a este voto, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahí se construyó el templo. ¿Quién de ahí se construyó el templo, por Dios? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este es un versículo muy chévere. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los pastores que predica que no hay que cumplir la ley recogen los diezmos y dicen que ellos recogen los diezmos porque el diezmo no está en la ley. Entonces, que eso sí no fue abolido. Pero ¿de quién aprendió Jacob a dar los diezmos? ¿Usted su merced de quién cree? De Isaac, su padre. ¿Y a quién le aprendió Isaac? Abraham, su padre. Acuérdese que él se los dio a Melquisedec. Acuérdese. ¿Y a quién le aprendió Abraham? Vamos a retomar el primer versículo, porque porque Abraham guardó lo que yo guardo, la ley de Dios y los mandamientos. Amén. Conclusión. Mientras voy en el camino, el Señor voy a seguir un proceso como el de Jacob, y eso que no vimos las peripecias que sufrió con Labán, pero las veremos próximamente. Jacob salió en obediencia a Isaac y a la mamá, iba a decir a Sara. ¿Cómo era que se llamaba la mamá de Rebeca? Rebeca, ¿cierto? Comenzó a caminar por la ruta que le trazó el eterno Dios. Descansó su cabeza en el Mesías y el eterno Dios le dio esa revelación. Y cuando yo hago lo mismo, solamente así el eterno Dios me va a dar revelación de cuál es su voluntad consignada en la palabra, y se aplicará para mí también y para usted también el hermoso versículo 15 que lo estoy buscando en este momento. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a orar, Padre. Damos gracias a ti por este mensaje, Señor. Padre, damos gracias a ti por este tiempo, Dios de los cielos. Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso, que aún fallándote todos los días como te fallamos, Señor, que aún con tal vez aquellas deficiencias de carácter que todavía nos falta muchas cosas por moldear, Señor, que aunque a veces nos cuesta obedecer tus mandamientos porque hay cosas que no entendemos, Señor, o que simplemente de pronto decimos, eso no hay problema, aún así tú nos bendices, Señor. Aún así yo te doy gracias porque en esta congregación tú has sustentado desde que inició la pandemia, nos has sustentado a todos, nos has guardado, Dios de los cielos. Gracias, Padre, gracias. Pero hoy quiero, Señor, hablar y clamar, suplicar este versículo, no declararlo ni decretarlo, porque yo no tengo poder para hacer que esto se cumpla, solamente tú lo tienes. Y yo quiero suplicarte, Señor, que tú, Dios de los cielos, nos guardes por donde quiera que nosotros vayamos, en lo que queda de nuestra vida, Señor. Por donde vayamos, tú nos guardes, Señor, y que nos lleves a esa tierra, a esa Jerusalén celestial, a esa tierra que nos has prometido, Señor, y que no nos dejes, Padre, que no nos dejes hasta que, Señor Dios de los cielos, cumplas en nosotros y en este ministerio palabra de verdad y vida, lo que tú has dicho, Señor, que harías, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Dele, si usted desea, un aplauso al Señor allí en su casa. Por favor, es tiempo de aferrarnos más y más al eterno Dios. Es tiempo de aferrarnos al eterno Dios. Es tiempo de volver a su palabra, de Génesis, Apocalipsis. Volvamos a su ley, volvamos a sus mandamientos. Así nos señalen, así nos digan, no importa, no importa. Seamos obedientes. Y si vamos a sonar el chofar, hagámoslo entendiendo
que estamos obedeciendo a la ley de Dios, o mejor, ¿para qué lo hacemos? No lo hagamos porque sonar el chofar no nos va a dar buena suerte, pero si obedecemos al eterno Dios va a haber un cambio. Algunos, bueno, a Andrés y Magda creo que se les cayó la internet, pero igual lo bendecimos. Si usted dispuso en su corazón tener allí su diezmo, su ofrenda, yo acá la parto. Ay, sí, despedimos, gracias mi Paulita. Las personas de YouTube, les bendecimos, si usted ha escuchado este mensaje. Allí en la descripción del video está el número del celular, solamente por favor escríbanos al WhatsApp. Y si usted no se está congregando en ningún lugar, si usted no tiene pastores, si usted quiere aprender más de la Biblia, todos estamos en igualdad de condiciones acá aprendiendo hasta ahora. Usted nos puede escribir y con el mayor amor nosotros le atenderemos también. Amén. El Señor les bendiga a los de YouTube. Bendiciones para las personas de YouTube.